Niños pueden pasar a su clase, escuela dominical. Bueno, ya Marisa y yo oficialmente somos mayores de edad porque hoy estamos cumpliendo 21 años. Hoy nos vinimos junticos de la casa. Siempre salgo yo primero. Y bueno, a veces es problemático andar con ella por ahí porque uno tiene que estar saludando a todo el mundo, ¿no? ¡Epa, cuñado! Y uno, ¡epa, hermano! No va a pelear con nadie, hermano. Sí. Sí, 21 añitos para la gloria del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ustedes saben que se acerca el nuevo año y la gente siempre anda pendiente, bueno, mucha gente en realidad, no todo el mundo, pero mucha gente anda pendiente de ver qué se estrena para recibir el año. Déjame ver qué ropa me pongo, qué me compro. Y entonces andan buscando esa. Entonces bueno, vamos a ver qué quiere Dios que nos pongamos para recibir el 2016, ¿verdad? Amén. Colosenses capítulo 3, vamos a estar leyendo los versos 12 al 15. Dice la palabra del Señor: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Señor, humildemente venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, que tocó nuestros corazones, Señor, y nos reveló a Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque un día estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos diste vida por medio de Jesucristo, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido por un año más, Señor. Tú nos has guardado, Señor. Tú, Padre Santo, nos has tenido paciencia y has estado con nosotros todo este camino, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia que se renovó esta mañana para nosotros, Señor. Queremos darte las gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Queremos, Padre, poner delante de tu presencia, Señor, a Stephanie, Señor. Padre, ponemos a esta niña delante de ti para pedirte, Señor, que tú la toques, que tú la sanes, Señor. Ella se encuentra ahorita delicada de salud, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques su cuerpo, Señor, y le otorgues sanidad para la gloria de tu nombre, Señor. Tú que diste la vista al ciego, Señor, tú que sanaste a la mujer con el flujo de sangre, puedes sanar a Stephanie, Señor. Te pedimos humildemente que tú la sanes, Señor. Padre, pasa tu mano sobre ella, Señor, que ella pueda ser testimonio vivo de tu poder, Padre, que sus padres puedan venir dando testimonio de cómo tú le has sanado para la gloria de tu nombre, Señor. Guarda a Isabel, Padre Santo, fortalécela, Señor, y úsala, Padre, para ser instrumento tuyo para bendición de Stephanie, Señor. Guarda a Máximo y a cada uno de sus familiares, Señor. Te lo pedimos humildemente, Señor, y te pedimos también, Señor, que tú nos hables en este día, Señor, que toques nuestras vidas, nuestros corazones con el poder de tus palabras. Que, Padre Santo, podamos ser un poco más conforme a la imagen de Cristo Jesús. Toca, Señor, a tu pueblo santo con tu santa palabra, Señor. Padre querido, usa estos labios torpes e inútiles para hablar a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos humildemente y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver la ropa que vamos a estrenar este año. Esta es la ropa que vamos a estrenar, hermanos. Dios quiere que nos vistamos como escogidos suyos,
¿Y qué es un escogido de Dios? Bueno, eso ya lo hemos tratado, sin embargo, me pareció oportuno traer esta reflexión que hacen en la página de la Iglesia Cristiana de Brunstad. No sé dónde queda eso, hermano, me imagino que será en Alemania o algo así por ahí. El asunto es que la página está en español y ellos colocan esta reflexión. Desde el primer momento que la luz penetró en la oscuridad y Dios comenzó a crear el universo, el sistema solar y la tierra en que vivimos, pensó en ti. Según nos escogió delante de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Esto significa que Dios ya estaba pensando en ti antes de crear la tierra. Él te escogió en su amor para que fuese su hijo el día que finalmente estuvieras sobre la tierra. Y ha tenido suficiente tiempo para cambiar su decisión. Él tenía conocimiento de tus debilidades humanas mucho antes de que nacieras y un conocimiento más profundo del que tú mismo tienes. Sin embargo, no ha cambiado de opinión. No, el que te haya escogido no es una coincidencia. Tu elección fue determinada según el puro afecto de su voluntad. Lo dice Efesios 5:1. Y eso es un escogido de Dios. Toda persona que ha decidido seguir a Cristo Jesús, obedecerle, vivir conforme a su palabra, es un escogido de Dios. ¿Por qué? Porque es como le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 15: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Recuerde que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Amén. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando usted ha decidido formar parte de la familia de Jesús, entonces usted es un escogido de Dios. Y Dios quiere que nos vistamos como escogidos suyos. La moda celestial siempre está vigente. La moda celestial no es de temporada. La ropa que Dios da permanece por la eternidad. Amén. Y Él quiere que nosotros vistamos esas ropas. Hay un refrán que dice: como te vistas, te tratan. Y uno dice: no, que nada, que yo no estoy viendo. Pero eso es verdad. Como uno se vista, lo tratan. Recuerdo una ocasión, todavía no era yo cristiano, estaba un día de camino a mi casa y eran cerca de las 12 de la noche, 11:30, una cosa así, y pasa una patrulla de la Policía Metropolitana. Imagínense cuando le estoy hablando. Pasa uno de esos gises y se baja el policía que estaba guindando en el día atrás con una ametralladora así y me la pega del pecho: párate ahí si no quieres que te dé un tiro aquí mismo. Entonces, bueno, me pide los documentos y bueno, agarra la cartera y me saca los papeles y me los tira hacia el suelo. Entonces me requisa todo. Entonces cuando, bueno, vio que yo no era nada de eso, bueno, agarró y siguió, ¿no? Y bueno, yo recogí mis papeles y mis cosas y me fui para casa todo indignado, ¿no? Como este hombre me va a tratar como malandro y tal, no sé qué, iba yo pensando, ¿no? Pero después, claro, pensando en frío, ya más calmado, me puse a darle vueltas al asunto, ¿no? Y decía: si yo hubiera sido ese policía, hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo andaba con una franelita, unas franelas que le llamaban colepato en esa época, ¿no? Le decían así porque la parte de atrás de la franela era más larga que la parte delantera. Era como la chemise, pero tenían esa característica, ¿no? Era la moda de los muchachitos en esa época, ¿no? Y generalmente los que cargaban esa camisa eran los malandros, ¿no? Entonces, claro, yo estaba vestido así a la moda del barrio, pero yo tenía la propia pinta de malandro, ¿no? Y me puse a pensar la cosa y decía: bueno, si yo era ese policía, a lo mejor hubiera hecho lo mismito, porque él anda a la defensiva a esa hora de la noche, anda pendiente de que no, y en un barrio tan peligroso como era en esa época, gracias a Dios ha bajado un poco la peligrosidad. Y eso fue, hermanos, desde que la iglesia comenzó a predicar. A ese barrio llegó, pues, recuerdo que pusieron un módulo donde había de todo, ¿no? PTJ, Guardia Nacional, DC, Metropolitana, todo, y se puso peor. Y eso se calmó cuando llegó la iglesia llevando el evangelio a ese lugar. Amén. Amén. Tomen en cuenta eso. Pero bueno, lo cierto es que es eso: como uno se vista, así lo tratan. Y espiritualmente no escapamos de eso tampoco. Con lo que nos vistamos, así van a pensar que somos nosotros, ¿ves?
Y por eso Dios quiere que vistamos como escogidos suyos, para que nos traten como escogidos suyos. Y vamos a hablar de algunas prendas que debe llevar un escogido de Dios, según lo que nos dice el apóstol Pablo en esta carta. La primera prenda nos la da en el verso 12, la entrañable misericordia. Cuando se habla de algo entrañable, quiere decir que es algo profundo, que nace de adentro, de lo más profundo del corazón, o bien sea de lo muy dentro de la persona. Por eso una madre le dice a su hijo, hijo de mis entrañas, y no se pela, porque ese niño salió de sus entrañas, ese niño o esa niña salió de dentro de ella. Es verdad que lo cargó, lo tuvo 9 meses ahí, se fajó duro, y después un buen día pujó y el bebé salió. Cuando la gente dice eso, es que le sale de adentro. A veces la gente dice, mire, yo te voy a decir esto, pero esto me sale así de lo más profundo, sí. La gente suelta eso y se siente así como, bueno, eso es el concepto de algo así entrañable, pues. Y la misericordia no es sino la disposición a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, pero especialmente se manifiesta en el perdón y la reconciliación. ¿Por qué? Porque ¿qué son nuestras miserias sino nuestros defectos? Esa serie de cosas negativas que cargamos encima son nuestras miserias. Y cuando alguien pasa por alto eso negativo de nosotros, está haciendo misericordia de nosotros. Está teniendo misericordia de su prójimo. Y por eso, cuando hablamos de entrañable misericordia, nos referimos a esa disposición que brota de lo más profundo de nosotros para compadecernos de los trabajos y miserias de los demás. El Señor Jesús, en ese mensajazo, digamos la prédica más terrible que hubo en la historia de la humanidad, ese super mega mensaje que es el Sermón del Monte, Él está hablando acerca de eso y está nombrando las bienaventuranzas. Dentro de esas bienaventuranzas Él dice la persona que es bienaventurada y por qué lo es, qué beneficio recibe de eso. En el verso 7 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que una persona que es capaz de tener misericordia de su prójimo va a recibir misericordia de parte de Dios. Cuando usted es capaz de soportar, tolerar esas cosas negativas que están ahí en su prójimo y que él no ha podido o no ha querido sanar, no ha querido cambiar, y usted es capaz de soportarlas, tolerarlas, de perdonarlas, entonces usted es misericordioso. Y Dios va a ser capaz de tolerarlo a usted, de soportarlo, de tolerarnos a cada uno de nosotros cuando somos capaces de ser misericordiosos con la otra persona. Si yo tolero y perdono, a mí Dios me perdona. Amén. Si yo no perdono, a mí Dios no me perdona. Por eso el Padre nuestro reza, perdónanos de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús lo dijo directamente, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonar a ustedes. Entonces, cuando nosotros somos misericordiosos, recibimos misericordia de Dios. Discúlpame. El rey David tenía gran experiencia en eso. Era un hombre famoso por ser misericordioso en algunos casos. Y él por eso habla acerca de Dios en el Salmo 18 y en el verso 25 de ese Salmo, el rey David dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿Cuántas veces David no tuvo en sus manos la vida de Saúl? Y él se mostró misericordioso con él. Y aún después de muerto el rey Saúl quiso hacer misericordia con la familia de él y agarró a Mefiboset y venga, si usted va a comer en mi mesa conmigo. Y Dios por consiguiente tuvo misericordia del rey David. Cuando nosotros somos misericordiosos, el Señor lo es con nosotros. La misericordia es una prenda llamativa y por eso es que nosotros no somos vengativos.
Nosotros no estamos pendientes de desquitarnos de nadie. Cuando alguna persona nos hace mal, nosotros le pagamos con bien. ¿Por qué? Porque somos misericordiosos. Porque la Biblia dice que nosotros vencemos con el bien el mal. Una persona que sabe cuál es el Dios que le guarda, cuál es el Dios que le protege, es misericordioso, porque dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y cuando alguien le hace mal, lo que hace es pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de esa persona. Porque, oye, Dios es fuego consumidor. Y pensamos en eso, Señor, ten misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros también en una ocasión recibimos misericordia de Dios y queremos que Dios se la otorgue a los demás. La segunda prenda que nos habla el apóstol aquí es la benignidad. La benignidad se define como amabilidad o bondad. Es una disposición a tratar bien a los demás. Entonces, si nosotros somos benignos, vamos a vivir tratando de la mejor manera a nuestros semejantes. Qué bonito es que nos traten bien, ¿verdad? Es chévere. Uno está así y llega a un sitio cansado y le ofrecen a uno un poquito de agua, ¿verdad? O que de repente, bueno, yo particularmente le doy el puesto a la gente cuando va cargando un niño, porque me gusta que se lo den a la hija mía, ¿verdad? Cuando ella va en su, monta en una camioneta y va, no me gusta que vaya parada, ¿verdad? El Señor Jesús toca ese punto con exactitud, hermano, el de la amabilidad. Y es que en el Evangelio de Lucas, Jesús habla acerca del trato que debemos dar a los demás. En el capítulo 6, verso 31, Él expresa lo siguiente: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro que nombra la Escritura. Uno escucha a la gente decir, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Pero eso es una voz pasiva. O sea, yo me quedo quieto. Mientras no haga, a mí no me hace. Pero Jesús usa una voz activa. Porque Jesús siempre fue proactivo. Él iba adelante. Él iba de primero. Jesús marchaba dando el ejemplo. Y por eso Jesús siempre fue proactivo. Y la palabra de Dios es proactiva. Un hijo de Jesús o un siervo de Jesús debe ser proactivo. Y que nos dice que nosotros debemos hacer con los demás como queremos que hagan con nosotros. Si yo quiero que la gente me trate con honestidad, entonces yo debo ser honesto con la gente. Si quiero que la gente me sea sincera, debo ser sincero. Si quiero que la gente me sea amable conmigo, yo debo ser el primero en ser amable con los demás. No debo esperar a que otro lo haga, debo hacerlo yo. Debo picar adelante y ser la persona que trate bien a todo el mundo. Yo trato, particularmente cuando voy por la calle, de por lo menos dar los buenos días a la gente, las buenas tardes. Y a veces voy por la calle y voy buenos días por aquí, buenos días por allá. Llego a la casa tomando agua de tanto dar los buenos días. Pero uno debe tratar de ser con los demás como le gustaría que fueran con uno. Que si algún vecino, alguna persona tiene una necesidad, uno debe acudir y ayudar a esa persona si está en la disposición de uno ayudarla. Si en el metro, por ejemplo, da vergüenza ver cómo hay muchachos de 17 años, 15 años que se hacen los dormidos para no dar puesto. O agarran y se sientan, uno ve un viejito peleando con alguna persona joven porque está sentada en el puesto azul. Y eso pasa porque este mundo está contaminado por el pecado. Y nosotros debemos soltar, no permitir que esa contaminación nos llegue, nos salpique, y ser personas amables, benignas, ser personas que hagan el bien a todo el que pueda. A todo el que Dios le permita, usted debe hacerle el bien, ser amable, ser una persona bondadosa con todos. La benignidad también es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos lo refleja. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea que una persona que tenga el Espíritu Santo viviendo en su vida tiene que ser amable. Eso tiene que salir solito. No debería ser ningún esfuerzo ser amable con los demás cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él lo produce en nosotros.
Si nosotros somos amables, estamos evidenciando que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. La benignidad adorna nuestra vida, hermano. La benignidad fascina a todo el que la ve. Si usted es una persona amable, todo el mundo va a estar encantado con usted. Así que prenda tan bonita tiene esa persona. Mira cómo es de amable, cómo luce, qué chévere le queda esa prenda. Hay otra prenda que es la prenda de la humildad. Como ya hemos hablado antes de la humildad, ¿verdad? Por lo que ya hemos compartido, sabemos que una persona humilde es aquella que está consciente de su baja condición y actúa en consecuencia de esto. O sea, una persona humilde sabe que no tiene nada de qué gloriarse, porque sencillamente no somos mejores que nadie, todos somos iguales a los ojos de Dios. Y como somos humildes, no andaremos pendientes ni de enaltecernos ni de humillar a nadie. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 12, verso 3 de su carta, él les dice a ellos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, cada uno de nosotros debe actuar usando lo que Dios nos dio, tomando en cuenta que eso es sencillamente algo que Dios nos dio. Pablo le dice en los Corintios: bueno, porque tú te glorías de algo como si no lo hubieras recibido. Si lo recibiste, entonces úsalo, pero ya sabes que eso simplemente tú lo recibiste, no es tuyo, no nació de ti. Entonces, si lo recibiste, ¿para qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, como si fuera tuyo. Lo que Dios nos da, así como nos lo da, nos lo puede quitar. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar gloriando? ¿Para qué nos vamos a estar, para qué nos la vamos a estar echando, como diría uno por ahí? No, Señor, la humildad debe estar en nuestras vidas y hacer las cosas teniendo en cuenta que cada quien tiene su función y cada quien Dios le dio un don para usarlo conforme a su voluntad. Amén. Pablo no solo le dice eso a los romanos, sino que a los filipenses les habla en el capítulo 2 y en el verso 3 de ese capítulo él les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hagan nada por competir. ¿Qué sentido tiene competir en la iglesia del Señor? Ay, ya, va a hacer la cosa mejor que fulano, que me engana, para que me vean, para que me digan. Hermano, en la iglesia del Señor no cabe eso. En la iglesia del Señor no hay competencia, porque en la iglesia del Señor todos somos iguales. ¿Usted quiere competir? Bueno, compita contra el diablo, contra la carne, contra el mundo, que esos son los enemigos que usted tiene. Pero en la iglesia del Señor nosotros somos un equipo y competimos todos para ganar, porque todos vamos al mismo cielo con el mismo Señor, vamos a tener las mismas bodas del Cordero y vamos a tener la misma recompensa para la gloria de Dios. Entonces no se moleste en competir dentro de la iglesia, no compita con su hermano, o mejor dicho, no compita contra su hermano, compita junto a su hermano. Competimos juntos, somos parte del equipo ganador, porque vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Entonces, la humildad es necesaria para entender que todos somos iguales ante Dios, que nadie es mayor que otro y que definitivamente para Dios estamos en la misma escala. Dios nos exige a todos lo mismo. Dios nos exige a todos la misma santidad, la misma búsqueda de su rostro, la misma obediencia para la gloria de su nombre. Amén. Una persona humilde va a ser siempre bien recibida por Dios y por los hombres. Disculpen, hermano. ¿Por qué? Porque sencillamente la humildad es una prenda discreta. La persona vanidosa, así echona, tiene prendas muy escandalosas.
prendas que a veces hay que ponerse lentes oscuros para evitarlas. Es ropa muy chillona, la ropa del vanidoso. Hay ropa, a veces uno necesita usar esa ropa, bueno, sí, cuando uno trabaja de noche, en un puesto de tránsito, algo así. Pero en el Señor, la humildad es la prenda que mejor nos queda. Ser humildes nos garantiza que la gente siempre nos va a recibir y siempre va a estar presta a escucharnos. La otra prenda que nos da el Señor aquí es la mansedumbre. La mansedumbre está definida como la capacidad de una persona de controlar su temperamento en cualquier situación. O sea, la mansedumbre no es debilidad, sino más bien fortaleza de carácter. A veces la gente dice, no, fulano tiene el carácter muy fuerte. No tiene el carácter fuerte. Tiene mal temperamento, tiene un temperamento débil, pero no tiene el carácter fuerte. Porque una persona de carácter fuerte es controlada. Una persona de carácter fuerte no anda explotando con cualquier cosa. Una persona de carácter fuerte mantiene la equidad, mantiene el equilibrio. Sin importar lo que esté sucediendo, se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque es una persona mansa, es una persona con un carácter que ha logrado dominar. Entonces, cuando nosotros somos mansos, tenemos el control de nuestro temperamento y no estamos estallando por cualquier cosa. Jesús también nombró a los mansos en las bienaventuranzas. En el verso 5 de ese mismo capítulo 5, el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando Dios dice en Apocalipsis 2, en una de esas promesas que Él lanza ahí, Él dice: al que venciere le daré por herencia a las naciones, y las regirá con vara de hierro. ¿Y por qué Dios va a hacer eso con su pueblo? Porque su pueblo es manso. Como su pueblo es manso, va a poder dirigir a todo ese montón de gente que todavía no tiene al Señor en el milenio y que está encima de ellos, ¿verdad? Y lo va a poder hacer con ecuanimidad, lo va a poder hacer con rectitud, porque es una persona mansa. No se va a estar volando, no va a estar volándosele los tapones y le va a agarrar y sin preguntar ni nada, le va a meter 10 peinillazos así, no. Simplemente va a dirigir con equidad, va a dirigir con sabiduría. ¿Por qué? Porque es una persona mansa, así es sencillo. La mansedumbre nos permite pensar, la mansedumbre nos permite actuar con inteligencia, nos permite actuar con sabiduría en distintos momentos de la vida. La mansedumbre es la que nos debe gobernar, cuando nosotros sorprendemos a alguien en alguna falta, porque es ella la que nos permite actuar con sensatez. Por eso Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una persona mansa, cuando ve fallar a su hermano, es capaz de esperar, de aguantarse, para que sea Dios el que la dirija a la hora de hablar con esa persona. Es capaz de esperar la voz de Dios, es capaz de pedir a Dios la sabiduría de lo alto para darle a esa persona la palabra necesaria. ¿Para qué? Para que sea restaurada, para que se arrepienta y siga adelante en Cristo Jesús. Porque nosotros, cuando somos mansos, pensamos, y cuando vemos a alguien pecar, entonces nos recordamos que esa persona tiene el mismo vestido que tengo yo. O sea, carga el mismo muerto encima. Tiene ese traje de carne igual, solo que el mío es más feo, pero es el mismo trajecito que nos impulsa y nos jala. Ese trajecito es al que tenemos que hacer morir cada día y que anda ahí y que tenemos que aguantarlo, crucificarlo todos los días, hacerlo morir para evitar que se alebreste y nos haga pecar contra nuestro Dios. Entonces,
la persona mansa, por eso un dirigente debe ser manso. Un dirigente no puede ser una persona que y carga a la grey así como que hace lo que yo digo porque sí, porque no, porque yo soy el pastor y aquí se dice lo que yo no se puede. El líder tiene que ser una persona mansa para que Dios le pueda dar la sabiduría necesaria para sortear todas las situaciones. Y gracias al Señor por la sabiduría que le da a nuestra junta, amén. Por eso hay que orar por nuestros líderes. Debemos orar para que Dios los mantenga ahí. No son perfectos, por supuesto, porque ninguno de nosotros lo es, pero gloria a Dios que cumplen su función como Dios manda, para la gloria del Señor. Amén. Entonces, usted y yo, si somos mansos, vamos a poder vivir una vida equilibrada y vamos a poder tomar las decisiones exactas en Cristo Jesús. Vamos a hacer las cosas no por la pasión que nos venga, no porque amanecimos con el pie izquierdo, como dicen por ahí, o porque amanecimos de buenas o de malas, no. Vamos a tomar las decisiones en base a lo que Dios diga, como Dios diga, cuando Él diga y donde Él diga, porque pensamos con sensatez, dejándonos dirigir por el Señor. La mansedumbre es una prenda que nos hace lucir como personas sabias, como personas pensantes. La quinta prenda de esta vestimenta es la paciencia. La paciencia, hermanos, se refiere a la capacidad para soportar con resignación desgracias, trabajos, ofensas, etc. Y también indica la capacidad para esperar. Esta palabra proviene del latín pati. Eso significa sufrir. Por eso, la palabra para la persona que está en un hospital es paciente, porque está sufriendo en un hospital. Al que le guste estar en un hospital, que levante la mano. Entonces, esa palabra viene de ahí, de esa raíz. Por lo que una persona paciente es capaz de sufrir con resignación y esperar lo necesario para lograr lo que se quiere. La paciencia es una virtud, está descrita por lo menos como una virtud. Es una virtud teologal, porque es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando leímos ahí en Gálatas 22, ¿verdad? El fruto del Espíritu es paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es imprescindible para todo cristiano, porque ella es la que nos permite tolerarnos unos a otros. Vaya paciencia la que le han tenido a Carlos Ramírez en esta iglesia. Paciencia es necesaria para poder mantener esa unidad. Por eso Pablo, cuando habla a los Efesios acerca de la unidad del Espíritu, en el capítulo 4 de esa carta, él les dice en el verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es necesario soportarnos con paciencia. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Somos personas muy diferentes. No tenemos los mismos gustos. Muchas veces no tenemos los mismos criterios en diversos asuntos. No tenemos la misma forma de reaccionar a distintas cosas. Sí, bueno, estamos en una zona sísmica, ¿verdad? Si de repente empieza a temblar aquí, usted va a ver que las reacciones van a ser muy distintas en cada uno. Hay gente que del miedo le da por reírse. Hay otro que le da por pelear. Porque cada persona es distinta. Contaba mi hermano una vez que iba caminando a la casa y le agarraron unos muchachitos para robarla. Y parece ahí, la estaban apuntando con la pistola y ella los nervios le dio por pelear. Tú me vas a robar, y no estás viendo que estoy subiendo a pie. Si estoy subiendo a pie, como no tengo ni pasaje, a ti se te ocurre robarme. Entonces uno de los muchachos le dice al otro, vente a ella, no, le vamos a dejar a la señora quieta. Ahora no me vas a robar. Y todo eso por los puros nervios. Uno no sabe cómo reacciona, pues. Cada persona reacciona de manera distinta. Hay gente que la van a robar y, bueno, sí, ok, toma,
Pero no llega nada. Y reaccionan de una manera que uno se escucha. Qué calma, qué... ¿Por qué? Porque cada persona es distinta, ¿no? Eso se ve en el servicio, en el culto. Cuando están en alabanza, usted ve hermanos que brincan, danzan, y gloria a Dios, aleluya. Pero usted ve otro que está... canta ¿y acaso este hermano ama a Dios más que el otro? No, bueno, son formas de ser distintas. Este hermano considera que, bueno, no, yo alabo a Dios así, y gloria a Dios, y él es muy sincero en su alabanza a Dios, pero lo hace así calmadito, pues. En una iglesia una vez estaba un hermanito al lado de una viejita, y la hermanita anciana, gloria a Dios, aleluya, y con cualquier cosa, y el hermanito no le gustaba mucho eso. Entonces el hermanito le dice a la hermanita, mire hermanita, el Señor no es sordo. Él le dice, sí, pero él tampoco sufre los nervios. O sea, eso es por la multiplicidad, hermano, que hay en la iglesia. Hay distintas clases de personas. Y para poder amalgamar todo eso, para poder tolerarnos unos a otros, necesitamos la paciencia. Sin la paciencia, hermano, yo creo que más de uno se para a mitad de prédica. Oye, este Carlos es una cosa seria. Porque hace falta, hermano. Con la paciencia es con lo que toreamos las cosas que nos hacen. Sufrimos. ¿Qué es la paciencia? No sufrir, aguantar. Ay, que este hermanito, uy, y entonces uno sufre y aguanta. Y terminó el culto, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y te lo dice con sinceridad. No es que usted está, eso no es un eslogan. Eso es cuando usted le dice a alguien Dios te bendiga porque usted quiere que Dios lo bendiga. Y usted se lo dice así porque, bueno, hermano, yo te soporto por amor a Cristo Jesús. Usted lo dice aquí, ¿no? No se lo diga. No lo piensa. Usted al hermano le dice, hermano, yo te deseo de todo corazón que Dios te bendiga, te guarde, te use, te ayude, te edifique. Usted diga todo eso. Pero usted soporta y aguanta. ¿Por qué? Porque tiene paciencia. Esa paciencia es la que nos permite trabajar juntos. Cuando hay una reunión de trabajo, no vamos a hacer tal cosa. Hermano, pero va a haber café. Y yo digo, ay, pero este hermanito, no, hermano, usted aguanta. ¿Por qué? Porque la paciencia es la que nos permite vivir. ¿Cuánto no le tuvo que tolerar usted a su familia cuando estaba chiquito? ¿Ah? Cuando usted tenía sus... bueno, los que se han criado con hermanos, ¿verdad? ¿Saben lo que son las agarronas que se daban cuando estaban muchachos? ¿Ah? Ese juguete para mí, no, dame acá, dame acá. ¡Mamá, me pegó! ¿Y qué pasaba? Usted tenía que soportarse, porque no se podía mudar. Y entonces crecen y gloria a Dios por mi familia. Ah, qué bueno, mis hermanos. Ahora están adultos y se llaman y no se aguantan. No se puede un mensajito. Porque, ¿por qué? Por la paciencia, hermano. Es la paciencia la que nos permite vivir en paz. Pablo le indica eso a los tesalonicenses. En el verso 14 del capítulo 5 de su primera carta, él les dice a ellos, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo usted puede amonestar al ocioso, alentar al de poco ánimo y sostener a los débiles? Teniéndole paciencia, hermano. Te lo amonesta, sostiene y aconseja con paciencia, porque en algún momento el débil dejará de ser débil, pero hay que tenerle paciencia mientras deja de serlo. En algún momento el ocioso dejará de serlo, pero hay que tenerle paciencia mientras se pone a trabajar. En algún momento el de poco ánimo va a ser el que va a alentar a su hermano, pero usted tiene que tenerle paciencia hasta que él lo haga. Porque Dios mismo ha tenido paciencia con nosotros. Uy, hermano, cuántos pelones no nos hemos hecho. Cuántas sandeces no ha dicho uno. Dígame yo uno. Por esa boca soy terrible. Y el Señor ahí, paciencia, paciencia, paciencia. Como. Hermano, si la paciencia no está ahí, oye, hermano, esto se deshace.
Porque somos, aleluya, somos hermanos, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder pero necesitamos la paciencia para que esa sangre actúe en nuestras vidas y nos ayude a ser cada día mejores. Es necesaria la paciencia. La paciencia es ese abrigo que nos cubre del frío que generan las acciones negativas de los demás. Usted algún día va a recibir alguna acción negativa de su hermano, de su prójimo. Eso lo va a recibir, porque no somos perfectos y cometemos errores. Pero si usted no tiene la paciencia, ese frío le va a calar y usted se va a congelar y se va a ir. ¿Cuánta gente anda por ahí que no tuvo paciencia? Se fue a la iglesia porque no tuvo paciencia. Cuando digo la iglesia estoy hablando de la iglesia en general. Usted le dice, mami, ¿por qué se fue? No, porque fulanito me miró mal. El hermano es visco. Porque el otro no me saludó. Hay gente que se ha ido de la iglesia, hermano, por cada cosa. Porque no tienen paciencia. Es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Cuando usted lee las epístolas, los libros del Nuevo Testamento, la gran mayoría de ellos están dirigidos en plural. No están dirigidos en singular. Por tanto, hermanos, les aconsejo, les amonesto, les digo, les indico que debemos, que necesitamos, que hacer en plural. ¿Cuáles son las únicas tres que están en singular? Bueno, las cartas de Timoteo y la de Tito, porque están dirigidas a un ministro en particular. Pero la mayoría de las cartas son en general. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a todos. No hay exclusividad en el pueblo de Dios. Porque todos nos necesitamos a todos. Y todos vamos al mismo sitio. No hay sitio VIP en el cielo. Todos vamos. Si hay grada, todos vamos para la grada, hermano. Pero no se preocupe, que todos vamos a mansiones. A las mansiones que Cristo nos tiene preparadas. En el cielo no hay rancho. Cuando nosotros tengamos puestas todas estas prendas, cuando tengamos ese conjunto puesto en nuestra vida, entonces vamos a poder hacer lo que nos indica el verso 13. El verso 13 nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si una persona que tiene esa vestimenta completa puede perdonar a su hermano. Lo curioso es que él dice, si alguno tiene queja contra otro. O sea, hermano, si usted tiene queja contra un hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Según ese texto, perdonarlo. Ay, no, que fulano. Bueno, Señor, yo lo perdono. ¿Qué es de otra? Ay, man, que me tumbó el café cuando iba saliendo. Bueno, perdónenlo. Eso es lo que dice la Biblia ahí. La Biblia dice que si usted tiene queja contra otro, vaya a dígale al hermano y al otro y al otro y al otro. No. La Biblia no está diciendo que se ponga a hablar de su hermano, ni está diciendo que lo lleve, ¿no? ¿Tiene queja contra otro? Bueno, perdónenlo. Porque seguro que alguien va a tener una queja de nosotros. Eso es seguro, hermano. ¿Por qué? Porque sencillamente todos tenemos nuestras aristas, nuestros errores, nuestras cosas que tenemos que cambiar a medida que vamos avanzando, que Dios nos debe perdonar, que Dios nos debe borrar y que nosotros necesitamos ir apartando para que el Señor nos vaya perfeccionando. Amén. Solo el que tiene esta vestimenta puede hacer eso que dice ahí. Pero usted quiere reforzar esa vestimenta. Bueno, hay una prenda que va sobre toda esa. Aquí en Venezuela no se usa mucho esa prenda, en algunos sitios lo llaman sobre todo, pero yo no sé cómo le llaman sobre todo en Europa, que es donde más se usa. Una especie de chaqueta grande que llega como hasta por aquí,
La verdad, bueno, a mí me fascinan esas bichitas, pero nunca he tenido una. Si llego a tener una, me la traigo, ojalá. Pero esa prenda cubre todo, pues. O sea, usted puede tener, en esos países la gente tiene hasta así su traje, su zapato, y carga eso encima de toda esa ropa, ¿no? Esa prenda que nosotros debemos llevar, ese sobre todo nos lo da el verso 14. El verso 14 dice: y sobre todas estas cosas, disculpe, hermano, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. La palabra que usa el escritor ahí, amor, no es la palabra filio, del amor filial, del amor entre amigos y hermanos, no. Él usa la palabra ágape. Cuando usted lee esto en la antigua versión, la palabra que aparece ahí es caridad, que es como se traduce en castellano. Verdaderamente la traducción del castellano de la palabra ágape es caridad, pero se coloca amor para que la gente la entienda, pues, porque a esta altura la gente, caridad, ¿qué es eso? La gente piensa en caridad como limosna, pues, asocia una cosa con algo muy distinto. Entonces, esa palabra que se usa ahí es la palabra ágape, que es para describir el amor de Dios. El amor de Dios se describe en el griego de esa manera muy particular, porque es un amor demasiado grande, demasiado profundo, un amor ilimitado, que es incluso incomprensible para el ser humano, y por eso se usa esa palabra para apartar específicamente ese amor. Cuando nosotros tenemos ese amor, podemos perfectamente mantenernos con toda esa vestidura puesta, porque es Él el que la aguanta, es Él el que no permite que esa vestidura se vaya de nosotros. Si nosotros queremos ver una descripción de ese amor de Dios, la podemos hallar perfectamente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. En los versos 4 al 8, el apóstol nos da las características de este amor. Él dice ahí que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si tenemos el amor de Dios en nuestra vida, entonces vamos a poder sufrirlo todo, soportarlo todo. Vamos a tener algo imperecedero en nuestra vida, y va a ser imposible que ese traje salga de nosotros. Va a ser imposible que nos podamos desprender de cualquiera de esas características, porque una persona que tiene el amor de Dios en su vida forzosamente es humilde, es benigna, es paciente, es misericordiosa. Es muy difícil, o es mejor dicho, imposible, que una persona que tenga el amor de Dios cubriendo su vida, pues pueda deshacerse de esas características, porque salen solas, salen solitas. Una persona gobernada por el amor de Dios, se le hace imposible dejar de hacer brillar esas cosas en su vida. Y por eso, cuando nosotros tengamos ese amor, vamos a tener como consecuencia lo que dice el verso 15: y la paz de Dios. ¿No está el verso 15? Bueno, pero yo sí lo tengo aquí. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una persona que está cubierta por el amor de Dios va a ser gobernada por la paz de Dios. La paz de Dios va a reinar en él, porque no tiene cargo de conciencia. Una persona que está gobernada por el amor de Dios siempre va a obedecer a Dios y va a hacer lo que a Dios le place. Y por supuesto, va a ser amada por Dios, porque Jesús dice que el que le ama, su palabra guardará. Y cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, seremos amados por el Padre, y Él vendrá a nosotros y hará morada en nosotros. Si nosotros dejamos al amor de Dios gobernarnos, entonces tenga por seguro que usted va a pasar no solo el año nuevo, sino todos los años que vengan estrenando, y va a pasar reluciente, va a pasarlo con la mejor vestidura que puede pasar cualquier ser humano, porque esa vestidura no pasa de moda, no se gasta, no se destiñe, no tiene ningún problema, no se encoge, siempre le va a quedar bien,
siempre le va a quedar elegante, que usted siempre va a andar cacheroso, como dice uno, con la vestidura espiritual del Señor. Con esa vestidura que da el apóstol a los colosenses. No va a haber diseñador que pueda competir con la vestidura que usted tiene, porque esa vestidura es la vestidura del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. La vestidura del nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras el grupo de alabanza pasa, pues podemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo estamos vestidos para recibir el nuevo año? ¿Acaso nos revestimos del nuevo hombre o aún no nos hemos desprendido del viejo? ¿Estamos verdaderamente luciendo las prendas que Dios quiere? ¿Estoy acorde a la moda celestial o todavía ando con harapos de esos que me hacía portar el enemigo? ¿Estoy como el hijo pródigo, todavía como un mendigo, o ya tengo las vestiduras que el Padre me puso para la fiesta? Debemos preguntarnos eso cada día. ¿Estoy ensuciando el vestido o lo mantengo limpiecito? Usted pues ha decidido o es parte del pueblo de Dios. De seguro el Señor le va a guiar para que pueda tener esa vestidura santa en sí. Pero si usted nos está visitando y no ha decidido todavía rendir su vida a Cristo Jesús, esta es la oportunidad de que usted pueda vestir la ropa que Dios da. Esta es la oportunidad que usted pueda ser vestido como hijo de Dios. La Biblia dice que a todo aquel que recibió a Jesús le concedió el ser hecho hijo de Dios. ¿Y qué es recibir a Jesús? Sino lo que dice el verso 12 del primer capítulo del Evangelio de Juan: creer en su nombre. El que cree en el nombre del Hijo de Dios cree en todos los títulos que Él tiene ahí. O sea, lo acepta como Señor, como Salvador, como Maestro, como la puerta que lo va a llevar al cielo, como ese pastor que le va a llevar a buenos pastos. Pues Jesús va a ser el todo de su vida si usted decide recibirlo en su corazón y decidir obedecerlo para toda la vida. La invitación está abierta para todo aquel que quiera recibir a Jesús en su corazón en este día. Gloria a Dios.